¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué Gracias tal, por Mabel? Buenas acompañarnos. tardes. Bueno, una situación compleja donde todavía no se ve luz, esto de decir nos vamos a sacrificar un tiempo para después empezar a tener un país mejor, no está dando resultado, por lo menos era el planteo que siempre hizo Cambiemos y que por lo menos hasta ahora no se ven ni los brotes verdes, ni las inversiones, ni la generación de trabajo. Al contrario. Así es, bueno, es una política económica que ha fracasado en toda la línea, ¿no es cierto? Y que, bueno, tiene hoy la expresión de miles de despidos en todo el país, en sectores del Estado, el INTI, el Hospital Posadas, en fabricaciones militares, en el SENASA, en distintos organismos públicos nacionales donde hay despidos, donde también las provincias se han sumado a eso. Urtubey anunció aquí en Salta retiros voluntarios, ¿no es cierto?, en el Estado, la jubilación compulsiva de trabajadores del Estado que después no va a reemplazar, solamente va a reemplazar 1 de cada 3 que se jubilen, es decir, que va a haber menos enfermeras, menos maestras en las escuelas para atender, digamos, la creciente demanda tanto de salud como de educación. Y en ese cuadro, ¿no es cierto?, es que la convocatoria de hoy, hecha por el Sindicato de Camioneros, más allá de su convocante y de los motivos por los cuales convoca, ha reunido a una enorme cantidad de trabajadores y por eso también desde el Partido Obrero, desde la izquierda, nos hemos sumado con una columna independiente para tratar de dar la lucha en el propio terreno de la movilización por una nueva dirección del movimiento obrero que lleve todas las luchas que están en curso, como la de, por ejemplo, los trabajadores azucareros de Salta y Jujuy, que enfrentan cerca de 1.400 despidos entre ambas provincias. La mitad de ellos, la gran parte, están en el ingenio San Isidro, que ha cerrado y son más de 700 trabajadores, para que todas esas luchas puedan triunfar. Porque hoy el discurso de Moyano, ¿qué planteó? No planteó ningún plan de lucha, no planteó ninguna continuidad, solamente dijo que en el 2019 la gente piense en no votar a los gorilas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué perspectiva le ofrece eso a los trabajadores? ¿No es cierto? Cuando hoy está en curso un ataque brutal, le han robado 100.000 millones de pesos A los jubilados, jubilados. se viene la reforma laboral, se viene una reforma educativa, una reforma sanitaria en función de una privatización del sistema de salud pública. Entonces, frente a eso, ¿no es cierto?, se requiere un paro activo nacional ya, ¿no es cierto?, un plan de lucha que lleve todos esos procesos. Hoy el INTI hace un mes que están ocupando, Sí. por ejemplo, ¿no es cierto?, donde técnicos, especialistas que han desarrollado tecnologías muy importantes en salud, en el control, ¿no es cierto?, de productos que se venden en el mercado para que no sean riesgosos para la población, todo eso está siendo vaciado. Bueno, hay una serie de luchas, ¿no es cierto?, que necesitan un plan de lucha concreto para poder triunfar. Esta dirección, los convocantes de la marcha de hoy, no han expresado una voluntad de ir a ese plan de lucha y le dicen a los trabajadores hay que esperar hasta el año que viene cuando lleguen las elecciones y dirimir el problema en las elecciones, pero hasta eso va Claro, ¿cuántos a... despedidos, cuántas familias que no van a tener que Exactamente. comer durante 2 años prácticamente hasta que se pueda definir la continuidad o no de este gobierno, ¿no? Así es. Mira, te comento algo para que la gente vea el alcance de lo que estamos hablando. El gobierno nacional que dijo, las paritarias en ningún caso pueden superar el 15%, que es la inflación mentirosa que el gobierno ha recalculado, cuando en realidad todos indican que va a ser superior al 25%. ¿No es cierto? Entonces el gobierno nacional dice no más de un 15%, Urtubey incluso ha ido más abajo, un 9% ofrece, una miseria absoluta, y sin embargo el gobierno nacional acaba de emitir, ¿no es cierto?, bonos de deuda para que los especuladores financieros vengan a comprar esos bonos que les ofrecen de entrada un 22% de interés. Si la inflación supera ese 22%, le ofrecen la inflación más un 3,7% sobre esa inflación. Es decir, una super cláusula gatillo para los Sí. especuladores financieros y a los trabajadores un 15% de aumento contra una inflación del año pasado del 25% y una de este año del 25%. Claro. Entonces, lógicamente acá se ve
clarito cómo le sacan a los trabajadores para beneficiar estos negocios especulativos que incluso involucran a propios funcionarios del Estado Nacional, como hemos visto a Caputo, cuyas empresas offshore son las que compraron los títulos de deuda a 100 años, o Díaz Gilligan, ¿no es cierto?, secretario de la Presidencia, que hasta asumió que era testaferro, ¿no es cierto?, de un empresario muy conocido en el ámbito del fútbol, al cual le escondió plata porque tenía problemas fiscales. Bueno, esa gente le quiere imponer a los trabajadores una miseria salarial y a los especuladores un gran negocio. Entonces, lógicamente, frente a esta situación, la gente se ha movilizado masivamente, como ocurrió el día lunes, en la marcha en que estuvimos, en la marcha azucarera, que empezó en Irigoyen, terminó en Camposanto. Nos hubiese gustado, digamos, que esa marcha tenga la disposición de, en cada lugar, en cada pueblo azucarero, convocar a una movilización más amplia, porque esto excede al propio trabajador del ingenio. Los pueblos donde están los ingenios se van a ver golpeados completamente por los despidos, por el cierre, claro, en el caso de San Isidro, ¿no? Sí, es como que se separa toda la actividad económica, porque obviamente ellos dependen de eso, digo, cada familia, hasta, no sé, hasta el que tenga un almacén, va a ver perjudicado su ingreso porque obviamente no va a tener quienes consuman. Así que es toda una situación muy particular la que se está viviendo. Pablo, ¿y cómo se sale de esto? Porque digo, por un lado, el gobierno nacional apunta un poco a demonizar al sindicalismo, ¿no? O por lo menos a cómo se ha planteado el sindicalismo en las últimas décadas en nuestro país. Por otro lado, los sindicatos se siguen mostrando tibios, como vos decías, o por lo menos quienes lo representan, o las cabezas de los mismos. ¿Cómo hacen los trabajadores para organizarse y para plantear un verdadero plan de lucha frente a toda esta política de ajuste que lo único que hace es entorpecer y acabar con muchos derechos y con muchas conquistas sociales? Mira, hoy ha ocurrido un fenómeno muy importante, que es que muchos trabajadores de sindicatos que se bajaron de la marcha, es decir, que renunciaron a ir, incluso la atacaron, se han movilizado igual. Quiere decir que en las bases de los trabajadores ya hay abierto un debate, ¿no es cierto?, sobre el papel que está llevando adelante la burocracia, y en algunos casos se movilizan a pesar de lo que dice la burocracia. Ocurrió el 18 de diciembre, donde la CGT, Moyano, muchos dijeron no hay que ir al Congreso a movilizarse, sí, y sin embargo hubo más de 300.000 personas, muchas columnas obreras de esos sindicatos que llamaban a no ir, con lo cual hay un debate abierto. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros planteamos que tiene que haber un Congreso de bases de todos los sindicatos, de todas las centrales, con trabajadores electos en asamblea, con un mandato para ir a discutir un plan de lucha que esté a la altura de lo que requiere la clase obrera para derrotar el ajuste, y además que discuta un plan económico propio de los trabajadores frente, digamos, a una política económica que está condenando a mayor miseria al conjunto del pueblo trabajador, ¿no es cierto? Porque además de esto, de los salarios que hemos conversado, está el problema de las tarifas, por ejemplo. Sí, las tarifas están dolarizadas. Entonces, ahora hubo una devaluación, ¿no es cierto? Esas tarifas siguen dolarizadas, se van más arriba en pesos, que es lo que cobran los trabajadores, cobran en pesos, ¿no es cierto? Y además tenemos una enorme crisis de deuda externa. El gobierno nacional, con el proceso devaluatorio último, ahora necesita más pesos para comprar los dólares para pagar esa deuda, por eso además ha tenido que emitir este bono en pesos que te comentaba, que tiene esta super cláusula gatillo. ¿Y qué pasa en la provincia? Salta tiene una deuda también en dólares. Solamente en estos meses de devaluación esa deuda creció en 2.000 millones de pesos. Tremendo. Por eso el ajuste brutal, digamos, que lleva adelante el gobierno de Urtubey, en consonancia y complicidad con el ajuste de Macri a nivel nacional. Y hablar de lo que es el acumulado, ¿no?, en la pérdida del poder adquisitivo ya del año 2016 a esta parte, como por ejemplo en el salario docente se ve de una manera muy clara, ¿no?, lo que hace del impacto de la inflación y cómo esto ha ido jugándoles en contra, ¿no?, por el cierre de las paritarias y por los acuerdos salariales que se habían hecho tanto en 2016 como en 2017, y bueno, y este 9% vergonzoso que es lo que se acaba de ofrecer. Así es decir, ya la pérdida del poder adquisitivo viene de arrastre, ¿no es cierto? Y ahora se quiere imponer una derrota, digamos, más grande, más profunda. Y acá, mira, no es solamente un problema de ajuste de cuentas, es decir, de que no dan los números y entonces
Acá lo que intenta el gobierno y las patronales, por ejemplo, como lo que está ocurriendo en los ingenios en Salta y Jujuy, es establecer una nueva relación entre los empresarios y los trabajadores, entre los grupos económicos grandes y los trabajadores. Es decir, ellos quieren ir a una reforma laboral que prácticamente lleva a condiciones de semiesclavitud. Es decir, acá no es solo, por ejemplo, la industria azucarera está en crisis, no, tienen ganancias extraordinarias, han exportado, Tabacal se autoabastece de energía, vende energía al sistema eléctrico nacional, es decir, tiene ganancias extraordinarias, pero ¿qué quiere hacer con estos despidos? Imponer sobre la base de desarmar, desarticular la organización gremial, imponer condiciones de esclavitud, con un cuarto turno que implica, por ejemplo, una pérdida del 40% del salario. Claro. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que ocurre. El gobierno nacional también está haciendo lo mismo con los despidos, no es solamente que le cierren los números, sino imponer nuevas condiciones, ¿no es cierto?, de sometimiento a los trabajadores. Bueno, creo que hoy, lo del lunes y otras expresiones de lucha, la ocupación del INTI, la lucha del Hospital Posada, la pueblada que hay en Río Turbio, en Azul, con el cierre de fabricaciones militares, están mostrando una voluntad de los trabajadores a no permitir esa modificación, digamos, en la relación y defender ¿no es cierto?, sus condiciones de vida. Bueno, el otro día hablamos justamente acá en el programa, ¿no?, que planteado todo este esquema a nivel laboral, es muy factible que ya la reforma no sea necesaria, porque la misma situación hace que el trabajador termine reduciendo, ¿no?, las conquistas, los derechos que tiene y sometiéndose a peores condiciones laborales. Bueno, eso es lo que ellos están buscando. Algunos sindicatos, incluso algunos sindicatos, por ejemplo, que son digamos, del palo del kirchnerismo, han firmado convenios nuevos que ya incluyen la reforma laboral que quiere el macrismo. Ni hablar digamos, del triunvirato de la CGT, que ha discutido la reforma laboral y le ha puesto la firma, ¿no es cierto? Entonces hay una pelea muy importante de los trabajadores desde las bases, porque como vos decís, ya, digamos, parece que la ley ómnibus de reforma laboral por ahí no la ponen a debate, sí, para no exponerse también a una enorme movilización como fue con la reforma jubilatoria, pero la van imponiendo en las negociaciones con los sindicatos o con el mega decreto que hizo Macri, que también impone, digamos, modificaciones en los convenios colectivos, y entonces lo van a tratar de ir metiendo de esa manera para tratar de que no haya una lucha conjunta de los trabajadores contra la reforma laboral. Entonces también hay que estar atentos y bueno, creo que en parte, por ejemplo, esta lucha azucarera ha logrado unificar a todos los ingenios, ¿no es cierto?, en una lucha muy importante cuando cada patronal intenta por su cuenta, digamos, meter estas reformas laborales. Bueno, interesantísimo el planteo, el análisis también de lo que está ocurriendo, un tema absolutamente vigente que nos tiene que importar a todos porque es la realidad que nos está atravesando en estos momentos, ¿no? Pablo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.